Hola a todos. Mi nombre es Amal Rana, que significa Esperanza Hermosa, y soy la primera influencer de la historia. Os quiero mostrar cómo vivimos en la Palestina del siglo I. Hoy estoy ayudando en la recolección de aceitunas, una tarea esencial aquí en Palestina. En medio de los olivos, el sol acaricia la tierra mientras recogemos aceitunas, una labor arraigada en nuestra cultura. Este ritual conecta generaciones, recordándonos nuestra dependencia de la tierra y nuestra tradición agrícola. Entre risas y canciones, compartimos historias familiares, fortaleciendo nuestros lazos mientras trabajamos juntos en armonía con la naturaleza. Cada aceituna recolectada es un tesoro que alimentará a nuestras familias y nos proporcionará el oro líquido que ha sido parte de nuestra dieta y economía durante siglos. Es un honor contribuir a esta ancestral tradición. Hora de comer en familia. Disfrutando de una comida tradicional en una casa palestina. La hospitalidad aquí es increíble, nos reunimos alrededor de la mesa, compartiendo platos caseros que despiertan los sentidos y fortalecen los lazos. Explorando el mercado de Jerusalén. Tantas delicias para probar y cosas interesantes para comprar. No puedo resistirme a estos colores y sabores. Entre los puestos bulliciosos, descubrimos la esencia de nuestra ciudad, donde la vida late con energía y diversidad. Presenciando una animada discusión en la sinagoga local. La pasión y el conocimiento aquí son contagiosos. Escuchamos con atención mientras los sabios comparten sus perspectivas, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo. Sumergidos en debates sobre la ley, la ética y la interpretación de las escrituras, nos maravillamos ante la profundidad de la sabiduría transmitida de generación en generación. Este ambiente de aprendizaje y reflexión nos invita a explorar las complejidades de nuestra fe y a crecer en nuestra comprensión espiritual. Es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento y la verdad es un viaje continuo en nuestras vidas. Día de lavado en el río. Una tradición que ha pasado de generación en generación. Entre risas y charlas, las mujeres llevan a cabo esta tarea ancestral, conectándonos con nuestras raíces y naturaleza. Lavando la ropa en el río, compartimos historias y saberes, fortaleciendo los lazos familiares y comunitarios mientras el agua fluye a nuestro alrededor. Es un momento de conexión con la naturaleza y con nuestras tradiciones, donde el sonido del río se mezcla con nuestras voces y el rumor de las telas siendo lavadas. Este simple acto diario nos une y nos recuerda nuestra historia compartida. Aventurándome en el desierto palestino. Viajar en caravana es emocionante y agotador al mismo tiempo. Cruzamos las dunas doradas, siguiendo antiguas rutas comerciales que nos llevan a paisajes de asombrosa vastedad. Con el sol como nuestro guía y las estrellas como nuestro techo, experimentamos la grandeza y la serenidad de la naturaleza. Nos maravillamos ante la resistencia de aquellos que han recorrido estos caminos durante siglos, enfrentando los desafíos del desierto con determinación y coraje. Cada paso nos acerca más a nuestro destino, mientras nos sumergimos en la magia y el misterio de esta tierra ancestral. Pasando el día con los valientes pescadores del mar de Galilea. El olor a sal y la brisa marina son simplemente increíbles. A bordo, compartimos historias mientras lanzamos las redes, conectados con el mar que ha sido fuente de vida por siglos. La embarcación se balancea suavemente con las olas, mientras los pescadores muestran su destreza y conocimiento ancestral en la captura de peces. Es un día de trabajo arduo pero gratificante, donde el vínculo con el mar y la naturaleza se renueva, recordándonos nuestra dependencia de estos recursos y la importancia de conservarlos para las generaciones futuras. Descubriendo el arte del tejido en Palestina. Las mujeres aquí son verdaderas artistas con hilos y telares. En telares antiguos, tejemos sueños y tradiciones, creando piezas que son testigos de nuestra habilidad y creatividad. Cada hilo entrelazado cuenta una historia, transmitiendo el legado de nuestras ancestras y la riqueza de nuestra cultura. Desde coloridos tapices hasta delicados tejidos, nuestras manos trabajan con destreza para dar vida a obras de arte que adornan nuestros hogares y enriquecen nuestras vidas. Es un honor mantener viva esta antigua tradición y compartir su belleza con el mundo. Aquí un aspecto intrigante pero fundamental, ¿cómo satisfacían sus necesidades fisiológicas nuestros antepasados en esta época tan distante? La higiene era parte de nuestra vida diaria, con métodos simples pero efectivos que aseguraban el bienestar de la comunidad. Aunque no disponíamos de los lujos modernos, como baños con agua corriente, se utilizaban diversas estrategias para mantener la limpieza y evitar la propagación de enfermedades. Por ejemplo, en lugar de baños completos, se practicaba la limpieza parcial del cuerpo con agua y trapos, y se priorizaba la higiene personal mediante el lavado frecuente de manos y rostro. Estos hábitos, aunque simples, eran fundamentales para preservar la salud y la higiene en un contexto donde los recursos eran limitados. Explorando el arte de la alfarería en Palestina. Es increíble ver cómo dan forma a la arcilla con tanta habilidad. Entre las manos expertas, la arcilla cobra vida, transformándose en vasijas que cuentan historias de nuestro pasado y presente. En los talleres de alfarería, los artesanos trabajan con pasión y destreza, moldeando cada pieza con cuidado y atención al detalle. Estas vasijas no solo son objetos funcionales, sino también expresiones de nuestra identidad cultural y creatividad. A través de la alfarería,
conectamos con nuestras raíces y preservamos una tradición milenaria que sigue floreciendo en la Palestina del siglo I. Un emocionante paseo en carro por el hermoso campo palestino. La conexión con la naturaleza aquí es verdaderamente especial. A medida que avanzamos entre los campos de cultivo y los paisajes montañosos, podemos apreciar la belleza de nuestra tierra y sentirnos parte de ella. El aire fresco y el canto de los pájaros nos envuelven, recordándonos la importancia de mantenernos en armonía con nuestro entorno. Este viaje nos brinda la oportunidad de desconectar del ajetreo de la vida cotidiana y sumergirnos en la serenidad y la tranquilidad que ofrece la naturaleza palestina. Una realidad dolorosa pero importante de enfrentar. Visitando el mercado de esclavos en Palestina, donde la libertad tiene un precio. Entre los murmullos del mercado, se percibe el peso de la injusticia y el sufrimiento humano. Aquí, las personas son tratadas como mercancía, vendidas y compradas como si fueran objetos. Es un recordatorio sombrío de las desigualdades y los abusos que persisten en nuestra sociedad. Sin embargo, también es un llamado a la acción, un recordatorio de la necesidad de luchar por la libertad y la dignidad de todos los seres humanos, sin importar su origen o condición. Observando la enseñanza de un rabino a los niños en la sinagoga local. La sabiduría ancestral sigue viva aquí. En medio de los murmullos de los jóvenes aprendices, el rabino imparte conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación. Es un recordatorio conmovedor de la importancia de preservar nuestra herencia cultural y espiritual. En estas sagradas enseñanzas, se encuentra la clave para comprender nuestro pasado y dar forma a nuestro futuro. Es un privilegio presenciar este intercambio de sabiduría, que ilumina nuestras mentes y fortalece nuestros lazos con la tradición. Un día de relajación en las termas romanas. Sí, aquí en Palestina, los baños son una experiencia comunitaria. Sumergidos en aguas termales revitalizantes, compartimos historias y risas mientras el vapor calma nuestros cuerpos. Este oasis de tranquilidad nos brinda un respiro bienvenido del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Además de purificar nuestros cuerpos, estos baños también purifican nuestras almas, fortaleciendo los lazos entre vecinos y amigos. Es un recordatorio de la importancia de cuidar de nosotros mismos y de los demás, en un mundo donde la comunidad es nuestra mayor riqueza. Acompañando a los trabajadores del campo en su labor diaria. Su resistencia y dedicación son verdaderamente inspiradoras. Bajo el sol ardiente, harán la tierra con herramientas ancestrales, cultivando los alimentos que sustentan nuestra comunidad. Su trabajo es un tributo a la conexión profunda entre el hombre y la naturaleza, una danza de esfuerzo y gratitud por la tierra que nos brinda vida. Observar su labor nos recuerda la importancia del trabajo duro y la humildad, valores arraigados en nuestras tradiciones y que continúan guiándonos en nuestro camino hacia el mañana. Explorando los aromas y sabores del mercado de especias en Jerusalén. ¡Qué experiencia sensorial tan maravillosa! Recorriendo los laberintos de colores y olores, nos sumergimos en un mundo de exotismo y tradición. Aquí, las especias cuentan historias milenarias, transmitiendo secretos culinarios y curativos de generación en generación. Desde el aroma embriagador del comino hasta el picante sabor del ají, cada especia despierta nuestros sentidos y nos transporta a tierras lejanas y tiempos pasados. Este mercado es un tesoro de la cultura palestina, donde la diversidad de especias refleja la riqueza de nuestra historia y la vitalidad de nuestra cocina tradicional. Sumergiéndome en la música y la alegría de una celebración palestina. La energía aquí es contagiosa. En medio de la algarabía y el bullicio, nos envuelve la calidez de la hospitalidad palestina y el ritmo frenético de la música tradicional. Bailamos al compás de los tambores y las flautas, celebrando la vida y la comunidad en cada paso. Las risas y los abrazos nos unen en un vínculo de alegría y camaradería, mientras compartimos platos tradicionales y brindamos por la felicidad y la prosperidad. Esta celebración es más que una fiesta, es un testimonio vivo de nuestra identidad y nuestra resistencia, donde la música y la danza son la expresión de nuestro espíritu indomable. Presenciando un animado debate político en la plaza del mercado de Jerusalén. El intercambio de ideas aquí es fascinante. Nos encontramos inmersos en un torbellino de opiniones y argumentos mientras los ciudadanos debaten apasionadamente sobre cuestiones políticas y sociales que afectan a nuestra comunidad. Desde discusiones sobre impuestos y justicia hasta debates sobre el liderazgo y la diplomacia, cada voz se alza con fuerza para expresar sus puntos de vista y defender sus intereses. El bullicio del mercado se mezcla con el fervor de la discusión, creando un ambiente vibrante de participación cívica y compromiso democrático. En este espacio público, la diversidad de opiniones florece, alimentando el debate y enriqueciendo nuestra comprensión colectiva de los desafíos y oportunidades que enfrentamos como sociedad. El aroma tentador del pan recién horneado llena el aire mientras exploramos las bulliciosas calles de Palestina. Desde el crujiente laffa hasta el esponjoso jalá, cada tipo de pan tiene su propio encanto y sabor único. Nos encanta detenernos en estas panaderías, no solo por el delicioso pan fresco, sino también por la calidez y la hospitalidad de quienes trabajan allí. Es una experiencia que nos conecta con nuestras raíces y nos recuerda la importancia de compartir alimentos y momentos de felicidad en nuestra comunidad. Sumergirse en el esplendor del Teatro Romano de Cesarea es una experiencia verdaderamente fascinante. Aquí, las piedras antiguas atestiguan siglos de historia y cultura.
Con cada actuación, el escenario cobra vida, transportándonos a mundos lejanos y emocionantes. La magia del teatro nos envuelve mientras nos deleitamos con las interpretaciones de actores talentosos y las narrativas cautivadoras. Es un recordatorio de la capacidad del arte para trascender el tiempo y el espacio, uniendo a personas de todas las épocas en una celebración de la creatividad y la expresión humana. Una noche en el Teatro Romano de Cesarea es una experiencia inolvidable que nunca olvidaremos. Recibir atención médica en Palestina es un acto de confianza y cuidado personal. Los médicos locales, respetados por su conocimiento y habilidad, nos reciben con calidez y compasión en sus consultas. Con una mezcla de sabiduría antigua y métodos innovadores, se esfuerzan por aliviar nuestras dolencias y promover nuestro bienestar. Desde la preparación de remedios herbales hasta la realización de tratamientos tradicionales, su enfoque holístico aborda tanto el cuerpo como el espíritu. En un mundo donde la salud es preciada, confiamos en estos sanadores para guiarnos hacia una vida plena y saludable. Visitar al médico en Palestina es cuidar de nuestro bien más preciado, nuestra salud. En los campos de entrenamiento de Palestina, el sonido del acero chocando llena el aire mientras los guerreros perfeccionan sus habilidades en la esgrima. Con elegancia y destreza, se mueven con agilidad, anticipando cada movimiento del oponente. Bajo la supervisión de expertos instructores, aprenden las técnicas ancestrales de combate, desde los fundamentos hasta las tácticas avanzadas. Cada duelo es una oportunidad para crecer, para mejorar tanto física como mentalmente. Más que solo un ejercicio de habilidad, el entrenamiento en esgrima en Palestina es un tributo a nuestra tradición guerrera y un recordatorio constante de la importancia de la preparación en tiempos de paz y de guerra. Y con esto concluye nuestro recorrido por la Palestina del siglo I. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al sumergirnos en la vida cotidiana de nuestra tierra ancestral. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante. No se olviden de dejar sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Hasta pronto, amigos. Que la paz y la prosperidad estén siempre con ustedes. Salón.